Bien, empezamos a tomar el tema de hoy, 1 Corintios 7, del 17 al 24. ¿Recuerdan? Pablo ha estado hablando de la relación matrimonial, respondiendo un poco las preguntas que le habían enviado de la iglesia de Corinto en una carta. Está enfocado en los temas referentes al matrimonio, porque la iglesia estaba recibiendo una fuerte influencia de depravación sexual y de distorsión de las escrituras. Podríamos hacer nosotros un alto acá para decir una cosa. Esa iglesia de Corinto era una iglesia perdida, lamentablemente con mala condición. No es el reflejo exacto de la iglesia de hoy, de acá, de La Paz y también de la sinceridad. Ya hay muchas cosas que se reflejan en esta carta a los Corintios, que es casi como si nos la estuviera escribiendo a nosotros. Por eso, tomen en cuenta todo el mensaje, no solamente hagan lo que les gusta, les interesa, sino todo el mensaje, porque es algo relacionado a nuestra propia vida como iglesia. Así que vale la pena que nosotros reconozcamos que hay debilidades en las que con las que debemos luchar, y también momentos difíciles de los que debemos salir. Había dado él su consejo a los solteros y a las viudas, a matrimonios donde ambos eran creyentes y a aquellos matrimonios donde uno de ellos era un incrédulo. Y ahora Pablo trata como punto principal, dejar claro entre los corintios, que cada uno considere su condición y los dones que ha recibido para servir en la obra. Así como un paréntesis, ¿cierto? Decir, bien, perfecto, ya hemos hablado de que si es bueno estar casado, de cómo debería estar casado, aun cuando está casado con una persona que no es creyente, qué es lo que debería hacer, si están solteros, qué es lo que deben hacer. Y ayer yo tuve la oportunidad de reflejar esta enseñanza precisamente a uno de mis amigos que se ha divorciado hace 4 años y él me dice, bueno, yo estoy ahora solo y llego a mi casa a las 5 de la tarde, trabajo en una empresa importante de limpieza, es el propietario, y me dice, llego a mi casa, empiezo trabajando muy temprano, pero ya a las 5 de la tarde llego y no hay nadie. Y claro, me da flojera salir para ir al gimnasio y me quedo y veo un video, después siento que tengo deseo de comer, pero no sé comer por comer, sino tal vez un café con leche, con una galleta, y así mi vida. Y aunque he tenido un par de relaciones, me dice, muy fugaces, siento que algo me falta. Nunca debería ser la motivación, estoy solo. Nunca. Debería ser, quiero compartir mi vida con alguien. Porque, pues es sencillo. Cuando mi problema es soledad y lo llena una persona que está ahí simplemente por presencia, ya está. No necesito relacionarme, no necesito buscar nada más. Y es una condición muy egoísta. Y como esas hay muchas otras, ¿no es cierto? Que Pablo ya nos ha explicado y nos ha dicho que deberíamos tener un muy alto nivel de evaluación de lo que nosotros queremos hacer, con la consecuencia de que hemos sido llamados a servir en la obra. Ojo, servir en la obra no significa que tienen que estar acá, o ser un diácono, diaconisa, ujier, o anciano de la iglesia. Hace referencia a que tu vida debe ser mostrar a Cristo donde estés, ¿cierto? Mateo 28 decía, hagan discípulos por donde vayan. No dicen, hagan discípulos en la iglesia, por donde vayan, por donde estén caminando, que los vean, y cuando los vean se antojen de cómo son ustedes. Además está decir, ¿no es cierto?, que uno de ellos me abrazó y me dijo, jamás esperé verte a ti, me dice, estando en una reunión tan extensa, porque era con comida y obviamente bastante bebida, ¿no es cierto?, verte a ti, aquí, con tu vaso de agua y limón, toda la tarde. Realmente te admiro. Ahora, no sé si está admirando
cambio de condición, o simplemente está anhelando el tener una capacidad para hacerlo, ¿sí? Y le dije, esto no es religioso, no es que mi religión me lo prohíbe, sino simplemente yo deseo cuidar mi cuerpo. Y en eso estoy, ¿sí? Y eso fue bueno y les sirvió de ejemplo a muchos. Se dieron cuenta después, de hecho, que hay posibilidades de tener un nuevo estilo de vida. Y no solamente se trata de la bebida o del cigarro o de la droga, se trata de vivir una nueva clase de vida en ese relacionamiento con los demás, de forma personal y de forma única. Entonces, el punto principal de Pablo hacia los Corintios es que cada uno considere su condición y los dones que ha recibido para servir en la obra del Señor. La prédica de hoy titula Sirve según tu condición y tiene 3 puntos. Sirve en la condición que el Señor te llamó, vive sirviendo para Cristo y muestra a Cristo en tu círculo social. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que no esperen ser empujados por las circunstancias a servir y más bien lo hagan sin dilación, considerando que los tiempos son cortos. Señor, permites tú abrir hoy tu libro y poder estudiar, Señor, lo que tú dices a tu pueblo y que seamos una influencia a aquel pueblo que no te conoce, para que abran, Señor, el entendimiento de tu amor y tu bondad. Que podamos, Señor, sin discusiones, sin pleitos, poder presentarte a ti. Gracias, Dios bendito, por este tiempo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que seamos dóciles al entendimiento de tu palabra. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1, estás llamado a servir en la condición que el Señor te llama. 1 Corintios 7, verso 17, dice, fuera de esto, o sea, de todo lo que he estado hablando, del tema del matrimonio, las relaciones familiares y demás, según el Señor, Pablo está aclarando cuál es el mejor estado para ministrar con tus dones. El soltero, ¿será que ministrará mejor en la iglesia que el casado? ¿O será mejor lo contrario? ¿O ninguno de los dos? El mejor estado es el en el cual Dios te ha llamado, así como estás hoy. ¿Ya? Si ha decidido que le sirvas estando casado, eso es lo mejor. Pero si Él te ha dado dominio propio, tu mejor estado para servir en su obra es estando sin casarte. Por tanto, aclara, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, compórtense de ese modo. El consejo para los solteros que tienen dominio propio, que pueden vencer los deseos de la carne, es servir. Así, a los casados que están con un incrédulo, les demanda dar un buen testimonio y ser de bendición para su cónyuge. ¿Se dan cuenta? En ninguno de los casos Pablo está diciendo que es apropiado el divorciarse. Y Pablo establece entonces que debe vivir según los dones que Dios le ha dado a cada uno en el momento de su llamado se hacen evidentes. Ahora, esta afirmación no solo se aplica a las personas que han recibido el llamado para servir en la iglesia. Por ejemplo, el otro día se hizo un llamado para la escuela dominical y rápidamente aparecieron 2 voluntarias que estaban dispuestas a servir. Sino, también esto se extiende a todos los aspectos de tu vida. En otras palabras, Dios te ha creado con un propósito especial y debes encontrar tu máximo potencial en la vida a través de ese propósito. Y tal vez la pregunta que digas, ¿y qué son los dones? O sea, ¿cómo es eso? ¿Y qué tendré yo? Los dones son habilidades que ha dado Dios, talentos, características únicas que Él ha colocado en ti y en cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que eso sirva en el engrandecimiento
de la obra de Dios. Los dones están a los talentos, a las habilidades, porque influyen plenamente en el crecimiento de la obra de Dios. Están involucrados con los talentos cuando sirven para la obra de Dios. Algunos pueden tener talento para la música, otros pueden ser líderes naturales o tener un don para ayudar a los demás. Lo importante es reconocer estos dones y usarlos para servir a Dios y a la iglesia principalmente. Cuando sirves según los dones que Dios ha puesto en ti, te sientes más realizado en todo lo que haces. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando estudiamos en el día viernes en la reunión de las familias, que una obligación de los papás es conocer la capacidad que ha puesto el Señor en sus hijos, y deberíamos hacerlo hasta antes de los 5 años, 6, que es donde se descubre, para darles oportunidad de desarrollarse en lo mejor que saben hacer. Ayer me encontré con un amigo arquitecto que él ha estudiado inclusive en Italia, arquitectura. Es un muy buen arquitecto, pero ¿saben qué es lo que realmente él hace? Teatro. Le apasiona el teatro. Y acaba de regresar de un viaje de España donde han visitado varios lugares y se siente completamente satisfecho, porque eso es lo que realmente le gusta hacer. Poníamos de ejemplo que nosotros, los papás, especialmente los papás varones, ¿no es cierto? En cuanto nace nuestro hijo varón, que no es experiencia mía, ¿no es cierto? Dice, lo voy a poner al fútbol, al básquet, al taekwondo, y ya están queriendo darle una tarea, cuando no saben si verdaderamente eso es lo que ha puesto Dios en su corazón de ser. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no debería nunca obrarse de manera contraria a lo que dice la palabra de Dios, y más bien buscar armonía con ella. Lo mismo pasa cuando ya te toca servir, es como un nuevo nacimiento y te ha llamado a algo, ¿no es cierto? Y entonces, en lugar de tratar de ser quien no eres, puedes exaltar quién eres y dedicarte a servir eficientemente en lo que sabes. Por ejemplo, si un cristiano tiene la habilidad de enseñar, pues puede usar esa habilidad para enseñar a otros la palabra de Dios. Se podría decir que alguien tiene la capacidad de reparación de automóviles. Pues, ¿cómo debería usarlo? Para ayudar a otros en la iglesia o en la comunidad. ¿Cómo? Presentando a Cristo con su trabajo. Este versículo te anima a ser fiel, a ser quien eres y a lo que Dios te ha llamado a ser. Porque ya en la iglesia, y en la iglesia en general, estamos diciendo, hay demasiados hermanos lirios. ¿Se acuerdan? Lo que dice Lucas 12:27. Consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es que hay demasiados hermanos lirios que ni hilan, ni trabajan en la obra de Dios. Y sin embargo, cuando hay comida, yo primero, en la fila, adelante. ¿Sí? Vamos, sal de tu comodidad. Debes esforzarte por encontrar el sentido con el que Dios ha diseñado tu vida y buscar las formas de servir y glorificar al Señor a través del servicio con tus dones.
algo que no tienes que hacer es compararte con los demás y tratar de ser alguien que no eres. Ay, sí, me gustaría ser como el Tito. ¿Cuál Tito? Digo, ¿no? Como el Tito. Debes aceptar y abrazar tu propio diseño único. Y esa es la bacana. Quieren ser como el Tito y no saben ni cuál Tito. Una de las formas más prácticas de aplicar este versículo en tu vida es reflexionar sobre tus dones y habilidades personales y buscar la forma de usarlos para servir siempre a Dios y a los demás. Puedes hacer esto en la iglesia, o también en organizaciones sin fines de lucro, o en la comunidad en general. Yo, por ejemplo, siempre he estado antojado, desde que me he enterado de la noticia, de que hay un barco misionero que va por el Beni. Realmente es mi sueño. No sé si lo haré. De hecho, llevan ayuda médica. Este año han llevado dentistas, oculistas y médicos generales. Yo no soy médico, así es que no podría ir ahí, pero llevaron también evangelistas, que tampoco doy la talla muy bien. Pero es mi sueño. Estoy pensando que podría ir de cocinero. Ahí la van a pasar mal los demás, ¿no es cierto? Pero ese es el barco que terminó su misión este año. Y no son 4 locos, es mucha gente que realmente compromete su vida a ir a hacer ese viaje sufrido, porque en un barco toda esa gente parece el arca de Noé. Solo faltan las personas. Que las ordenen a las otras personas que ya están allí. Por lo tanto, debes tú ver para qué fuiste hecho. Y entonces orar, para que Dios te revele más sobre tus dones y que puedas usarlos para su gloria. Yo he visto, y he sido parte también de ello, de muchos emprendimientos cristianos pero muy altruistas. Realmente, que uno cuando los escucha dice, esto sería una belleza que se desarrolle. Pero nunca se llevan a efecto. ¿Saben por qué? Porque no están hechos para ti. En ese caso no estaban hechos para mí. Dios los creaba, los ideaba, me imaginaba y después no podía cumplirlos. Entonces no se pongan a hacer planes que no van a llevar adelante, ¿cierto? Oren para que el Señor les guíe a hacer lo que van a hacer apropiadamente. Cuando haces las cosas según tu parecer o comodidad, puedes llegar a estar desanimado y frustrado todo el tiempo. Vean ustedes cómo refleja Habacuc en el primer capítulo, verso 2. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. La pregunta es, ¿te sientes atrapado por el desánimo? En algún momento, a todos se nos frustran las esperanzas. Estábamos creyendo que de alguna manera iba a ser mi matrimonio y no es lo que yo creí. Algún momento pensé que iba a ser así la empresa donde estoy trabajando y no es así. Algún momento en mi vida pensé que iba a ser después de haber conocido al Señor y no es así. Entonces, lo que viene es una desilusión como una reacción normal. Pero si perdura mucho tiempo, puede convertirse en desánimo. Y cuando eso sucede, no hay sensación de gozo ni satisfacción. No importa lo que hagas, todo va a encontrar estorbo más adelante, seguro. Así que no importa que ese rato pongas, no, estoy entusiasta, año nuevo. No.
es cómo está percibiendo tu corazón lo que Dios está haciendo contigo. No son emociones. Porque las circunstancias que dan lugar a esto pueden ser inevitables. Pero la manera de responder a estas circunstancias, eso lo decides tú. ¿Decides obedecer a Dios o decides hacer lo que te parece? Y entonces ya sabes el resultado. Cuando sigues lo que Dios te dice, tienes asegurado que va a ir bien. Pero si haces lo que a ti te parece, probablemente vas a volver a fallar. O puedes dejar sino que la tristeza abrume tu alma. O enfrentar la situación con valentía y entregarle al único que puede hacer que tu vida tenga sentido. Vivir con desánimo divide la mente. Hace difícil que te enfoques en algo que no sea tu aflicción. Entonces vienen otros elementos, como la ira, que te invade. Y entonces buscas a quién culpar. Y entonces digo yo, heme aquí, cúlpame a mí. Y a veces culpas hasta a Dios. Y buscas otros culpables más. Y claro, como ya no hay tantos, vas y miras en el espejo. Culpable eres tú. ¿Sí? El Salmo 22, del 1 al 2, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. La frustración manejada incorrectamente puede convertirse en desesperación y a su vez puede alejarte de los demás. ¿Por qué? Porque la gente no disfruta de la compañía de alguien amargado y derrotado. Ayer uno de los amigos que me vio después de mucho tiempo me dice: oye, qué maravilla que estés aquí. ¿Por qué? Porque uno de los responsables del grupo dice: está muy desanimado. Y yo, con los desanimados no quiero trabajar. Pero te veo a ti y se me suben las ganas de hacer las cosas. Y ahí estaba haciendo la parrilla sin haber hecho nunca antes de su vida. Ese es el ejemplo, ¿no? Se emociona, se entusiasma y dice: voy a cocinar. Hemos comido feo, pero hemos comido. No había otro que hacía. Yo me iba a hacer. Ahí está. Sigue el ánimo, ¿no es cierto? Y cuando te has aislado, ese aislamiento te lleva ¿a dónde? A la depresión. Y entonces tomas decisiones equivocadas porque te basas en tus sentimientos y en las emociones en lugar de buscar la verdad en las Escrituras. Empiezas a buscar los libros de autoayuda, ¿no? Los consejos de los amiguitos. De repente tú mismo empiezas a cavilar tus propios planes y andas mal. Entonces, obviamente, elegir esta actitud autodestructiva no es lo que Dios quiere para ti. Lo que quiere es que seas un siervo útil. Y aunque todos nos enfrentamos con las decepciones alguna vez, los creyentes no deben sumirse en ellas. En vez de eso, Dios quiere que le confíes todo, tus planes, aún tus expectativas no satisfechas, y quién sabe, hasta tus más profundas tristezas. Porque recuerda que hay un propósito divino en todo lo que Él hace que suceda y toque la vida de sus hijos. En Romanos 8:28 nos hace recuerdo de eso, y sabemos que para los que aman a Dios, no para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es que Pablo te recuerda que estás diseñado por Dios para un único y gran propósito. ¿Qué es? Sacarte la lotería. Es honrar a Dios con tu vida. Ese es el propósito que tienes. ¿Cuál será mi propósito? Nada, pues, honrar a Dios con tu vida. Y el propósito de ella, honrar a Dios con su vida. No hay más. No puedes buscar otra cosa. Por eso es que entras en esos como torbellinos, ¿no es cierto?, que te dejas arrastrar como una especie de remolinos que te arrastran y no te dan chance de salir. ¿Por qué? Porque estás esperando tener un propósito para tu vida que nunca se va a llevar a efecto, porque jamás lo pones en armonía con lo que Dios quiere para ti. Así es que debes confiar en que tus talentos, habilidades, te los dio para usarlos en el servicio a Dios y a los demás. Al hacerlo, yo te garantizo que vas a encontrar la verdadera realización y la satisfacción. Y vas a estar agradeciendo a Dios en todo momento. Tal vez sea el momento de saber para qué más fuiste diseñado. Y dejar de estar probando en planes y proyectos terrenales que no tienen de ninguna manera de adorar a Dios. Y quién sabe, sea esta congregación, la Comunidad Cristiana de Restauración, el lugar para empezar a servir a la iglesia y no a los hombres. Empezar a servir con lo que Dios te ha equipado y no tratando de ser lo que otros son y no intentando ser lo que yo quisiera ser, sino utilizando lo que Dios tiene contigo. Ya te ha equipado, ya te ha dado. De repente te ha dado una familia, o de repente te ha dado un solterío. Quién sabe, en este momento te encuentras en una condición en la que no quisieras estar. Pero es así como el Señor te ha llamado. Y es ahí donde deberías sacar provecho a todo lo que Él ha puesto en ti. Entonces, por lo tanto, el punto número 2 es que vivas sirviendo para Cristo. Y en 1 Corintios 7, versos 18 al 20, dice: ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Yo me imagino a la iglesia de Corinto en ese tiempo en el que están luchando con una ya tradición y costumbre en la que vivían, en la que era posible hacer lo que quisieras, porque finalmente este cuerpo es un desastre y se va a condenar, y mientras mi alma esté tranquila, está bien. Y entonces han debido haber un montón de relacionamientos entre matrimoniales, de socios, acuerdos, entre personas que son creyentes, en los que habían empezado a conocer la fe, y algunos que no han entrado todavía en el terreno. Entonces nos está dando una referencia de una situación parecida a la nuestra, general, donde todos están buscando, tratando por lo menos de hacerlo mejor. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto que si alguien, siendo judío, fue llamado al cristianismo, que se quede circuncidado. ¿Qué es eso? La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Y entonces a los niños los circuncidaban al 8º día de nacido. Era un símbolo evidente de su fe y de obediencia a la ley de Moisés, una marca que la llevaban para toda la vida. Bien, eso está bien para los niños de 8 días de nacido. Pero ¿qué tal si alguien conoce al Señor, ¿no es cierto?, o se hace judío a los 22? Ahí yo quiero ver, ¿sí?
Yo quisiera participar de esa cirugía. En la Segunda Guerra Mundial hubo una gran persecución a los judíos, porque se habían esparcido por toda Europa, ¿sí? Y cuando los retenían, muchos negaban. Y les decían, ya está bien, puedes negarte. Entonces les bajaban el pantalón y ya nada que ver, adentro, a hacer jabón, ¿no? Así que era algo que estaba ahí para siempre. Ahora, en ese tiempo, algunos judíos, en el tiempo de los macabeos, acomplejados por esta señal en su prepucio, se rebelaron a la idea. ¿Por qué? Porque la cultura helenística magnificaba el culto a la belleza del cuerpo, a tal punto que algunos judíos se sintieron avergonzados de esa marca de identificación. Entonces, se sometían a una pequeña cirugía de restauración que trataba de corregir el problema para poder encajar en la sociedad. Algunos trataban de hacer esto para encubrir su identidad judía por la presión pública, para evitar la burla o la persecución. Y entonces aparecen algunos, y eran generalmente los cristianos judíos, ¿no es cierto?, los que insistían en que los gentiles se circuncidaran. O sea, a mí me han circuncidado, así es que vos también tienes que entrar en este carril, ¿sí? Y no era una idea original, ¿sí? Ya se había desarrollado en el Génesis, en el capítulo 34, versos 20 al 27. Y dice, entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad. Estos hombres están en paz con nosotros, es decir, unos extranjeros están queriendo venir a vivir con los israelitas. Estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestro ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían desonrado. Vean ustedes cómo el corazón perverso del hombre puede usar una señal del pacto de Dios para sus beneficios. Vean ustedes cómo se puede deformar lo que Dios manda en algo perverso, la venganza. Era común también en ese tiempo que los judíos querían que los gentiles cristianos se circuncidaran. Y esto me llama a pensar una cosa. Hay quienes quieren que los recién convertidos o los que están asistiendo a la iglesia vivan como cristianos, vivan obedeciendo la palabra de Dios. Y les demandan y les exigen y nunca los disipulan. Como ya llegaron,
como están en el grupo de las mujeres, el grupo de los varones, el grupo de los jóvenes, entonces tienen nomás que ser cristianos. Y como tales, tienen que actuar como cristianos, obedientes a la palabra de Dios. Y no sucede eso. En el sentido figurado, la idea es que cuando un judío se convierte en cristiano, no tiene que abandonar su identidad racial y cultural para verse como un gentil. De igual modo, un gentil no tenía por qué volverse judío ni adoptar la cultura judía. La cultura, el orden social, las ceremonias externas, bueno, carecen de relevancia en la vida espiritual. Lo que importa, dice Pablo, es la fe, la obediencia a Dios según su palabra. No obstante, el apóstol es claro al decir que ni uno ni lo otro sirve en la nueva vida de salvación de Dios que Él les ha otorgado. Alguien pudiera ser circuncidado, pero no por eso cumple con la ley. Y viceversa, un incircunciso podría vivir cumpliendo la ley. A los Gálatas les dice que lo importante es vivir conforme a la nueva vida que han recibido en Cristo. Gálatas 6, 15 al 16. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel de Dios. O entonces, sea que esté circuncidado o no, lo que importa es la vida que va a llevar. Yo podría poner exactamente lo mismo acá. Ya sea que esté realmente deseando cumplir todas las reglas, las normas de la iglesia o no, lo importante es el testimonio que da. Entonces yo he estado pensando seriamente en ofrecer un combo, digamos previo carnaval, podría ser, ¿no? Consejería y circuncisión. ¿Cómo? Para que lleguen para el carnaval bien avanzados. Por ahí no van a venir. Por la consejería. Tal vez la circuncisión la quiera, porque hay muchos legalistas que dicen, sí, hay que circuncidarse, córtele. No, pero hay que seguir lo que Dios dice también. O sea, está difícil. Prefieres que te circuncides. De acuerdo, cortemos. Pablo amplió la aplicación de este principio a otras relaciones de la vida, porque la circuncisión era un mandato del Antiguo Testamento. Yo ahorita no quiero entrar en realce, pero hay una expresión de Pablo, cuando dice, ¿quieren circuncidarse? Ya, ojalá les corten la mitad. A ver, busquen dónde está ese pasaje y después me avisan, ¿ya? ¿En qué situaciones podría presentarse? Bueno, por ejemplo, si alguien estaba circuncidado, es decir, un israelita se convertía a Cristo, no debía comportarse como un no judío. ¿Sí? Si un nuevo convertido a Cristo no era judío, no debía tratar de convertirse en israelita. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que la circuncisión o la no circuncisión no eran importantes. El asunto es la obediencia a Cristo. Porque el israelita como el judío son uno, unidos a Cristo. Lo importante es que cada uno debe permanecer en el estado en el que se encontraba desde el momento en el que el Señor lo llamó, ya sea una nueva vida, a un servicio en la iglesia en particular. Hoy hay cosas que dividen a los creyentes en estos días que en realidad no deberían hacer. La fe en Cristo es única, pero todavía seguimos viendo algunas pequeñas cositas de las cuales agarrarnos para dividir. Y eso ya no debería funcionar acá. Solamente la Biblia, para entender lo que dice y hacer lo que manda. Es la razón por la que te puedes reunir con otro grupo donde la Biblia sea la palabra de Dios y crean en la deidad de Jesucristo y acepten que murió en la cruz por tus pecados. El punto de Pablo no es en realidad acerca de la circuncisión, eso es solo un ejemplo. Incluso el ser circuncidado o no es irrelevante.
cuando se trata de servir a Dios. Del mismo modo lo es tu estado matrimonial. Entonces, si alguno está pensando y dice, ya, yo voy a servir en la iglesia, cuando me case, por ahí nunca venga. Pablo podría decir, casarse no es nada, estar soltero no es nada, obedecer los mandamientos de Dios, eso es lo que realmente importa. Entonces, no le busques pretextos para empezar a servir en la obra del Señor. No estés diciendo cuando me case, o si de repente algún día me descaso, sino hoy, a partir de hoy, es y empieza mi servicio al Señor. Cambia mi condición de vida. Ya voy a dejar de ser religioso, religiosa. Que voy al culto, que voy algunas veces a algunos estudios, me encanta compartir con todos, pero no hago que eso sea parte de mi vida. Al final, ¿no es cierto?, en la reunión de ayer, yo tuve que hablarles nomás del Señor, porque a pesar de que hicieron un montón de bromas hacia mi persona, y obviamente no me afectaron en lo más mínimo, ¿no es cierto?, ellos sintieron el peso de lo que yo tenía que decir. No fui a eso. No fui expresamente preparado un mensaje para estos paganos. No. Se dio la circunstancia y lo puse en evidencia. Porque es así como debía ser tú. Yo podía callar. Ya lo había pasado tranquilo, no se habían dado cuenta de que no compartía yo con ellos algunos hábitos malos, y era suficiente para mí. No, tenían que saber a quién represento en ese momento. ¿Sí? Como nueva creación, debes quedarte en la condición en la cual fuiste llamado y servir como lo haría un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, el punto número 3 es que muestres a Cristo en tu círculo social. 1 Corintios 7, 21 al 24 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor, de la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Entonces, si alguien fue llamado a Cristo siendo esclavo, pues no debería preocuparse de su condición social. Esto no significa que Pablo aprueba la esclavitud, porque era inhumana. Y les dice, ahora, si puedes obtener tu libertad, pues qué maravilla, qué bien. O sea, no es que te debes que quedar, porque Pablo dice que me tengo que quedar de esclavo, pero me han dicho que me van a dar carta de libertad. No. Sí, si puedes tenerla, bueno, anda para allá. Sabía que tal vez la predicación del Evangelio un día llegaría a terminar con él toda esta clase de injusticias. Ahora, yo sé que muchos, y es así como el corazón del hombre obra, digan, perfecto, entonces el pastor dice que yo hoy estoy soltero y que no debo casarme por nada. No he dicho eso. He dicho simplemente que es preferible que te quedes en la condición que estás. Y si se da la chance, como aquí dice, ¿no es cierto?, de obtener tu libertad, es decir, de poder adquirir una nueva condición civil, entonces hazlo. Pero no caigas de la sartén al fuego. ¿Sí? Revisa bien tu condición. ¿Por qué quieres cambiar? ¿Para qué debería suceder eso en tu vida? ¿Cómo eso va a servir para ti, para que sirvas al Señor? ¿Cómo? Si tienes respuestas a esas preguntas, pues entonces puedes ir pensando en lo que estás en tu mente caminando. Lo que ahora Pablo está diciendo es que, sin importar la condición social, lo importante es el testimonio que darán como nacidos de nuevo.
Así, todo hombre viene a ser declarado libre del dominio de Satanás en Cristo Jesús. De igual forma, aquel que fue llamado siendo libre es deudor de Cristo y está obligado a testificar de su nueva vida en la fe, sin olvidar que ahora es esclavo de Cristo. Así es que, si sales de la esclavitud del pecado, entras a la esclavitud de Cristo. No hay otro. No hay otro. ¿Sí? Entonces, macana. Muy bien. Si dices macana, entonces quiere decir que no aceptas a Cristo. ¿Y quiere decir que eres esclavo de quién? Perfecto. Tú ya lo has dicho. Así que, por lo tanto, cada uno tome su decisión de la manera que le convenga. Así que no importa cómo fuiste llamado, lo importante es el testimonio que como cristiano das, sabiendo que en Cristo Jesús eres libre del pecado, pero eres esclavo de la justicia. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pablo dice la razón del por qué. No debes preocuparte de ser esclavo o libre. Es porque eres esclavo o libre del Señor, pues has sido comprado por Él. La mejor esclavitud que puedes tener es ser esclavo del Señor. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre, libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio. Ahora podemos ver que algunos fueron llamados a salvación cuando eran esclavos. Sin embargo, en Cristo son libres. Porque la Escritura dice que en Cristo somos libres. Juan 8, 31 al 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y algunos fueron llamados a salvación cuando eran libres. Sin embargo, en Cristo llegan a ser esclavos de Él. Y lo dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versos 16 al 18. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Probablemente quede abstracta la idea. ¿Soy esclavo o soy libre cuando estoy en el Señor? Eres libre del pecado, eres esclavo del Señor. No hay, soy libre en el Señor, entonces viva la libertad y hacer lo que me dé la gana. Eso es que sigues siendo esclavo del pecado. Entonces, cuando tu vida relaciona tus actos, tus hechos, tus sentimientos, tus relaciones, todo lo que es inherente a tu vida, está fuera de lo que Dios manda, eres esclavo aún del pecado. Si empiezas a tener una nueva clase de vida, obediente, dispuesto a servir al Señor, entonces quiere decir que dejaste de ser esclavo, pues eres libre, pero eres ahora sí esclavo del Señor. Es decir, le obedeces a Dios en todo. Pablo está usando una ilustración muy conocida para los hermanos en Corinto. Ellos podían entender inmediatamente en que ellos han sido comprados por precio. Les dice Pablo, es como, ¿han visto ustedes cómo se venden los esclavos en el mercado y por ellos se paga un precio? Bueno, asimismo Cristo pagó un precio infinito por ustedes. O sea, ustedes le han costado caro al Señor. Entonces sentencia esta idea diciendo, no se hagan esclavos de los hombres. Entonces, ¿cómo podría uno hacerse esclavo de los hombres? Pensando que ser esclavo libre es importante para su llamado como cristiano, cuando en realidad no lo es. Estos versículos presentan un tremendo desafío para tu mentalidad moderna de la libertad y la autonomía. En el mundo antiguo no existía la idea de libertad como la tenemos hoy.
sino que todos eran sirvientes o esclavos de otros. Siempre estaban sirviendo, o al uno o al otro. ¿Te das cuenta que la condición en la que estás depende de la obra de Dios? Depende de lo que Dios haga en tu vida. Que la circunstancia en que vives está bajo la amorosa mano de Dios. ¿Realmente estás considerando esta realidad en tu vida? O sea, ¿te has puesto a pensar algún momento en que todo lo que está en tu vida depende de cómo Dios está obrando? Es que no importa en tu condición actual. Tal vez estés sufriendo y te preguntes, ¿cómo voy a servir a Cristo si estando así, en medio de tantos problemas, o en esta enfermedad, o con estas dificultades, o con el marido que tengo? O sea, ¿cómo puedo servir así? Si está difícil. Quizás hoy estás trabajando y te preguntas, ¿cómo voy a servir a Cristo en mi trabajo? Y entonces hay algunos que se hacen y tienen la mala idea de que se pueden servir a dos amos. Le voy a dar duro a mi trabajo y voy el domingo al culto. Le va a dar duro a su trabajo, pero no va a venir al culto. No se puede servir a dos amos. O sirves a Jesucristo en tu trabajo, o sirves nomás a la carne en todo lo que tienes. No vas a poder servir a dos amos a la vez. Tal vez estás soltero o estás casado y te preguntas, ¿cómo voy a servir a Cristo? Tal vez no tengas mucha educación y tengas o tal vez tienes una buena formación y dices, ¿cómo entonces debo servir a Cristo? La verdad es que ninguna situación es la que hoy importa, porque cualquier condición o circunstancia en la que estás puede ser útil para servir a Dios. Ya sea que estás en una situación favorable o no, Dios usa la prueba como los éxitos para probar la condición de tu corazón. Dios siempre te va a poner a prueba, pero no porque Él quiere saber cómo estás, sino para que tú te des cuenta que no estás donde crees que estás. La condición actual en la que estás no define tu identidad. Cuando te enfocas mucho en una condición que no es Cristo, terminas siempre definiendo tu identidad a partir de eso. Cuando tú te enfocas mucho en soy un médico y debo trabajar como médico, soy un ingeniero y debo trabajar como ingeniero, soy y debo trabajar así, entonces lo que haces es desenfocarte de Cristo y empezar a hacer las cosas como tú crees que sabes hacer. Hay cristianos que se afanan tanto por definirse políticamente que terminan siendo identificados por ellos más que por Cristo. Otros están tan orgullosos de ser negros, blancos, europeos, latinos, que terminan identificándose más con eso que con Cristo. ¿Qué es lo que debe importar más? Que Cristo te llamó, que Cristo te salvó, que Él te amó y te ama a pesar de tu condición y de tus pecados. ¿Eso no es maravilloso? O sea, ¿no debería su amor definirte por sobre todo? ¿Cuál será tu respuesta al llamado que hoy te hizo Jesús? El servicio en la obra está en tu casa, está en tu trabajo, está en tus relaciones, en tus planes y en la forma que ves el futuro. Refleja a Cristo, que entregó su vida por ti, para que puedas servir con plenitud, llenando de amor tu entorno. Estás equipado para servir a Dios y al prójimo. No dejes para un futuro. Empieza hoy mismo. Refleja su luz a todos. El sacrificio de Cristo es suficiente en la cruz. Es suficiente razón y motivo para que sirvas llenando su amor y salvación al mundo. Pero no hagas las cosas a tu manera. No hagas de la forma en la que crees que podría ser.
Hace un tiempo, hablando con personas amadas de mí, conocidos, cristianos de mucho tiempo, tuvimos que reconocer tristemente que ellos estaban viviendo con un cónyuge que no era cristiano y ellos creían que era. Y le habían llevado a la iglesia y ayudaban a servir y estaban ahí y hacían todo para que no era cristiano. Así es que no des por hecho todo. Analiza tu vida. Y si estás casado, analiza la vida de tu cónyuge. No digas, sí, el pastor Carlos nos ha casado, así es que ya somos cristianos. Mentira. Mentira. Solamente Cristo sabe. Así es que hagas lo que hagas y estés con quien estés, analiza bien tu vida. Y después, si vas a demandar alguna acción de tu cónyuge, de tu hermano, de tu mamá con quien vives, ve si realmente es cristiano. Porque después, si no, le estás arrastrando a un llamado que no tiene. Estás queriendo que haga algo que no sabe. Estás buscando que dé un testimonio que no tiene. Vamos a concluir. Cuando Dios te llama a su reino o te llama a su servicio, considera que Él sabe la condición en la que estás. Así es que si tú ahorita estás dudando, si hoy te he metido la duda de en qué condición estás, sería bueno que analices. Y si realmente te das cuenta que no estás en la condición en la que creías, es decir, no eres una verdadera persona cristiana, pues puedes incorporarte los jueves al discipulado o buscar un discipulado personal para que entiendas verdaderamente lo que representa el llamado que Cristo hace en la vida de los seres humanos. Por eso entonces, en vez de analizar si debes cambiar de estado civil, debes pensar cómo puedes empezar a servir de la mejor manera. Porque la condición en la que estás, pues hay una ventaja, ya lo conoces, ya has sufrido, nada nuevo te espera. Pero si decides cambiar, tal vez sufras estorbos por la nueva condición de vida. Eso es lo entonces. Más que pensar en permanecer soltero o casado, la idea es pensar cuál es la misión que el Señor te ha otorgado. Ahí, ¿dónde estás? Los cambios trascendentales traen sus propias limitantes por la nueva condición y eso influye en el resultado final de tu labor. Entonces, no le agregues mayor dificultad a la ya existente. Optimiza tu servicio siendo más eficiente con todo lo que eres. La pregunta es, ¿realmente tú le entregas al Señor todo lo que tienes? ¿Todo lo que eres? Ofrendas al Señor con las primicias tuyas. Y ojo, no se está tratando de dinero. Se está tratando de lo que eres. Realmente cuando tú vas a ofrecer un servicio, ¿lo haces pensando en que tu jefe es Cristo? ¿O es realmente tu jefe un ser humano? O peor, tienes una jefa y ahí sí estás frito. Si conoces tus dones, ya ni tienes que preguntar en qué puedo servir en la iglesia. ¿Sí? Ponte a trabajar. Vas a bendecir a la iglesia. Que este sea un llamado, no a un activismo, sino a un reconocimiento de que estás llamado a servir en la obra del Señor. La más importante que puedes imaginarte en el mundo.
y que en realidad tu mejor intención debería ser hacerlo de la mejor manera. Yo te animo a que tomes conciencia de que hoy estás aquí porque el Señor te ha llamado y el Señor ya te ha otorgado una tarea y probablemente la estás retrasando. Crees que la estás haciendo, pero no te olvides, el Señor no es ni sordo, ni mudo, ni ciego, y Él te va a demandar. Que sea un buen mensaje para este domingo. Que Dios nos bendiga.